Bienvenidos al curso de mecánicas, ondas y calor autogestionado. En la semana de hoy vamos a ver equilibrio en rígidos. ¿A qué nos referimos cuando decimos equilibrio? Con lo que habíamos visto hasta ahora, habíamos visto, de acuerdo a la primera ley de Newton, que un cuerpo puede estar en reposo con el movimiento rectilíneo uniforme, al menos que existan fuerzas sobre el cuerpo. Bien, no solamente tiene que existir fuerza sobre el cuerpo, sino que esas fuerzas tienen que poder generar un efecto sobre el cuerpo. ¿A qué nos referíamos que haya un efecto sobre el cuerpo? Bueno, recordarán que no no que haya fuerza sobre un cuerpo implica que ese cuerpo está acelerado. Por ejemplo, sobre mi cuerpo actúa la fuerza peso debido a mi propio cuerpo, debido a la atracción que me genera la Tierra, pero la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo es cero. Por ende, yo no estoy acelerada. Es decir, yo estoy sentada aquí en la silla, mi cuerpo genera una fuerza peso hacia abajo y la silla realiza una fuerza sobre mi cuerpo para generar que mi cuerpo no se acelere hacia abajo. O sea, me contrarresta el efecto del peso. Es decir, que la sumatoria de fuerzas sobre mi cuerpo es igual a cero. Yo estoy en equilibrio. Con lo visto hasta ahora, habíamos visto que podíamos estar o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme para estar en equilibrio. Esto es un equilibrio traslacional. Sin embargo, podemos tener que analizar otras formas de equilibrio. Por ejemplo, veamos a la mujer que está sobre la barra. ¿Por qué creemos que este movimiento es audaz? ¿Por qué creemos que este movimiento no lo puede hacer cualquiera? O sea, sabemos, si bien por intuición, sabemos que la mujer tiene que tener cierta destreza para poder caminar sobre la barra para no caerse. Ahora, ¿qué es eso que hace que se caiga? ¿Por qué pregunto esto? Porque si analizamos más en profundidad, nosotros podríamos ver que la mujer realiza una fuerza sobre la barra, una fuerza peso, y la barra resiste esa fuerza peso y realiza sobre la mujer una fuerza compensatoria. Es decir, que la mujer en el eje vertical tiene una sumatoria de fuerzas igual a cero. Pero ¿qué es lo que hace que la mujer corra peligro de caer? Es la rotación. La mujer puede caer por generar un desequilibrio en la parte superior de su cuerpo y podría rotar. Al rotar caería. Entonces se nos presenta otra condición de equilibrio, el equilibrio rotacional. Ahora, no solamente tendríamos equilibrio traslacional, sino que también equilibrio rotacional. Hasta ahora este problema no se presentaba porque considerábamos al objeto como una partícula. Es decir, cuando estábamos viendo la sumatoria de fuerzas para poder ver el equilibrio de un cuerpo, lo tratábamos como una partícula ubicada en el centro de masa del cuerpo. Y la rotación o giro sobre una partícula pierde de sentido, porque una partícula, una masa puntual, no tiene dimensiones físicas. Entonces, ahora el movimiento rotacional va a entrar en juego porque vamos a empezar a analizar movimientos de objetos sólidos o de cuerpos rígidos. ¿Y a qué llamamos cuerpo rígido? El cuerpo rígido es un sistema de partículas donde la distancia entre las partículas son fijas y constantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el agua no es un cuerpo rígido, porque la distancia entre las partículas no es constante. Ante una fuerza, el agua puede variar la distancia entre las partículas, entonces no se considera ni fija ni constante, no es un cuerpo rígido. Sin embargo, el hielo sí. Al solidificarse, las distancias entre las partículas se mantienen fijas y constantes. Entonces, vamos a trabajar sobre cuerpos sólidos. Y el estudio de equilibrio lo vamos a limitar a los cuerpos sólidos.
Un cuerpo puede estar sometido a uno de los dos tipos de movimiento, a los dos en simultáneo o a ninguno a la vez. Depende en qué movimiento esté. Vamos a ver qué características tienen estos movimientos. Si un cuerpo está, por ejemplo en este caso una bola, está sometido a un movimiento traslacional, sobre cada punto de su cuerpo, todas las partículas van a tener una velocidad v que va a ser constante. Es decir, que mire donde mire en este cuerpo, mire el punto que mire sobre este cuerpo, todas las partículas van a tener la misma velocidad lineal. Cualquier punto que esté analizando de este cuerpo tiene la misma velocidad lineal. Eso es la traslación. Todo el cuerpo se mueve con la misma velocidad lineal. El centro de masa también. Hasta ahora nosotros considerábamos que la velocidad estaba sobre el centro de masa, pero podemos empezar a mirarlo ya como un sólido rígido. Cualquier punto, cualquier partícula del cuerpo va a estar sometido a la misma velocidad p. Ahora bien, puede estar el cuerpo no solo, puede estar no en el movimiento traslacional, sino que puede estar en movimiento rotacional. Si el cuerpo está sometido a movimiento rotacional, generalmente vamos a tener un punto de rotación, que va a ser el centro. Bien, el cuerpo va a estar sometido a una rotación. Cualquier punto del cuerpo va a estar sometido a la misma velocidad angular en este caso. Ahora, la velocidad angular del cuerpo, de todos los puntos va a ser constante, pero recuerden que la velocidad lineal no. La velocidad lineal, a medida que me acercaba al centro de rotación, iba a ir disminuyendo, y a medida que me alejo va a ir creciendo. Un punto acá arriba en el extremo superior va a tener una velocidad lineal hacia la derecha por el sentido de la velocidad angular que le apliqué. Ahora bien, esa velocidad lineal va a valer de acuerdo al radio en el que esté ubicado con respecto al centro de giro, radio, por la velocidad angular. Ahora, un punto por debajo, el que esté en contacto con el suelo, sin embargo, la velocidad lineal no va a ser hacia la derecha, va a ser hacia la izquierda. Es decir, que este cuerpo en sí está girando por rotación, no se está trasladando, está rotando. El punto superior gira a la derecha, el punto inferior gira hacia la izquierda. Acá la velocidad lineal, el módulo va a ser lo mismo, porque se supone que estamos en el mismo radio, pero hacia abajo, pero va a tener sentido contrario. La velocidad lineal va a ser de vuelta r por la velocidad angular. Recuerden, a medida que me acerco al punto de rotación, la velocidad lineal va a ir disminuyendo. Bien, pero sin embargo, muchos cuerpos, nosotros ya hemos visto, por ejemplo, la rueda de los autos, que tienen una combinación, porque no solamente rotan, sino que también se trasladan. Eso genera una rodadura. Ahora vamos a tener no solo traslación, sino que también rotación. Una suma de movimiento traslacional más rotacional me da un movimiento rodante. ¿Qué pasa en este punto? Bueno, el centro de rotación ya no es el centro de masa. Veamos un poco más en detalle. Si analizamos el punto superior como veníamos hasta ahora, fíjense que va a ser una suma de vectorial entre la traslación y entre la rotación. O sea que este punto va a tener una velocidad lineal igual a 2 veces la velocidad. Supongamos que estos son iguales. 2 veces la velocidad, o bien la suma de ambas velocidades. Pero acá abajo, en este punto, tenemos 2 velocidades que son iguales, que se oponen entre sí. Entonces, en este punto, la velocidad va a ser 0.
va a tener, y en el centro va a tener una velocidad lineal, o sea, en el centro se va a trasladar debido al movimiento translacional, y además todo va a estar sometido a una velocidad angular, omega. ¿Qué pasa? El centro de giro ahora se transfiere a este punto. Fíjense que en este punto el centro de giro no tenía velocidad lineal. Y acá está el punto donde no existe velocidad lineal. Ese es el centro de giro. Y el centro de giro va a ir cambiando a medida que el objeto rota. En un instante va a ser este, en el siguiente instante esto va a rotar un poquito, entonces va a seguir siendo el punto que esté siempre en contacto con el suelo. El punto de contacto con el suelo es el punto de rotación ahora. Y todas las partículas se van a ir moviendo de acuerdo a la velocidad lineal que me dé la suma de la velocidad lineal por el movimiento rotacional y la velocidad lineal por el movimiento translacional.